Muy buenos días, diputado. Antes que nada, agradecerle su asistencia aquí al estudio de Contrarréplica y por habernos otorgado estos minutos para conocer sus puntos de vista desde diferentes temas que están ahorita, pues en el acontecer capitalino sobre todo. Muchas gracias a ti, Marta, por la oportunidad. Me da mucho gusto estar aquí. A nosotros también. Diputado, otra vez nos encontramos en semáforo rojo. ¿Cuáles son las medidas que se van a implementar desde el Congreso de la ciudad para atender las indicaciones de las autoridades del gobierno capitalino? En principio, en todo momento, el Congreso ha sido considerado como parte de las actividades esenciales de un país como el nuestro, y eso implica la posibilidad de mantener las actividades de carácter legislativo, pero salvaguardando en todo momento el trabajo de las unidades administrativas, generando mecanismos que nos permitan que la plantilla laboral del Congreso capitalino, que es bastante considerable, cerca de 3,000 personas, pueda tener condiciones de trabajo desde su hogar, con la finalidad pues de evitar contacto físico, de evitar contagios. Afortunadamente estamos en una etapa que ya fue concluido el periodo ordinario, el primer periodo ordinario del tercer año legislativo, y ahora fue convocada para la instalación y la realización de las actividades de la Diputación Permanente para el día 6 de enero. Entonces, bueno, la emergencia sanitaria y las indicaciones de la doctora Sheinbaum nos llevan a pensar que este semáforo rojo estará así dispuesto hasta el día 10 de enero. Entonces, bueno, para la Diputación Permanente solamente vamos una representación del Congreso, es decir, aprobamos cerca de 19 personas legisladoras, somos las que estaremos integrando la Diputación Permanente. ¿Será presencial o será a distancia? Sí teníamos la intención de realizarlo de manera presencial, no obstante, vamos a esperar a la manera en la que podemos evolucionar, y el día 4 de enero vamos a determinar si la Diputación Permanente se hace de manera virtual o presencial. ¿Cómo ha sido legislar en pandemia? ¿Es algo nuevo? O sea, nos enfrentamos a algo que nadie conoce, apenas están descubriendo formas de combatirla. ¿Cómo ha sido legislar? Ha sido un proceso muy complejo. Desde abril yo presenté una iniciativa de reformas a la ley orgánica justo para integrar como una modalidad de sesión las sesiones virtuales o remotas, porque en efecto no estaban dispuestas en ningún ordenamiento jurídico. De hecho, el Congreso de la Ciudad fue de los primeros congresos en modificar su marco normativo interno, su ley orgánica, su reglamento, y eso nos dio la pauta para poder fijar reglas claras, porque también es interesante la manera en la que se realizan los debates, la manera en la que se realiza el seguimiento legal de los dictámenes, de los temas que se abordan desde el Congreso. No es lo mismo que en presencial. Tenemos que tener mecanismos de seguridad, de la firma, de la certeza de que lo que estamos hablando en cámara tenga un impacto real en el dictamen. Entonces, en el mes de abril logramos modificar la ley orgánica, el reglamento, y eso nos ha permitido sesionar ya en más de 50 ocasiones en el Congreso capitalino de manera virtual, con la finalidad pues de avanzar en la realización de los dictámenes, que es el principal de los trabajos del quehacer legislativo. Incluso en el tema pues, de singular importancia, de lo más relevante, tiene que ver con el paquete económico, y fue una sesión de carácter virtual. Fue bastante interesante porque ese tema en particular siempre genera mucha tensión, recesos, y en lo presencial siempre era la tensión de llegar a la hora, y en esta ocasión no fue así. En esta ocasión fue todo virtual. Comenzó a las 10 de la mañana y ya por la tarde ya teníamos paquete económico, pero se vivió diferente este tercer paquete económico que aprobamos, ¿no? En el caso del próximo periodo ordinario, los temas que se van a tratar, ¿cuáles serían? ¿Se está contemplando también el ayudar de alguna manera a los comerciantes, a algunos sectores vulnerables que se van a ver afectados nuevamente por este cierre
al que nos obligó el semáforo rojo. Sí, pues el principal tema tiene que ver justo con la emergencia sanitaria, tiene que ver con la posibilidad de avanzar y abonar en este tema de acceso a la salud, que tiene que ver con la vacunación, que tiene que ver con el equipamiento y el reforzamiento de las unidades hospitalarias de la Ciudad de México. Son 30 las que forman parte del sistema de salud central de la ciudad, pero fundamentalmente tiene que ver también con la reactivación económica. Esta crisis sanitaria nos ha generado consecuencias que han rebasado el tema solo de salud. Ahora estamos viviendo y padeciendo una crisis también de carácter económico que por supuesto que requiere el acompañamiento. Acaba de anunciar incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México un programa emergente de apoyo para micro y pequeños empresarios con la finalidad pues de poder hacerle frente a esta situación que nos obliga a generar empleos, nos obliga a tener la posibilidad que desde el gobierno se brinden elementos y herramientas necesarias para salir adelante. Los planteamientos que se presentarán, ¿en qué sentido irían? ¿Reforzarlas como con más presupuesto? ¿Cómo? Sí, en principio en este paquete económico lo que hicimos fue para asignar recursos en el primero de los rubros que te compartí, que es salud. Asignamos más de 30,000 millones de pesos para ese sector que tiene que ver con igualdad y derechos. Dentro de igualdad y derechos estamos considerando salud, pero también estamos visualizando el tema de desarrollo económico. Y el desarrollo económico también tiene que ver con reforzar el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero también de la Secretaría del Trabajo y también de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. Garantizar los programas sociales, reforzar los programas de seguro de desempleo, fortalecer los programas que tienen que ver con desarrollo económico, que son los que van enfocados a las micro y pequeñas empresas. Sí es necesario generar condiciones que les ayuden a las personas que están generando empleos en una ciudad como la nuestra. ¿Eso se tratará en el extraordinario? ¿Alguna posibilidad? Es lo que tratamos ya en el paquete económico. Ahora para el periodo extraordinario vamos con una reforma al presupuesto 2020 todavía, a este ejercicio presupuestal, que tienen que realizarse unos ajustes a la baja en algunos de los órganos constitucionalmente en este caso autónomos. Está el tribunal, al que ya le dijeron que tiene que regresar ahí una cantidad importante. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de realizar una sesión de carácter pues urgente en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y vamos a analizar la iniciativa que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México el pasado día viernes, en donde hace un planteamiento de ajustar a la baja al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y a otros órganos autónomos, alrededor de 400 millones de pesos. ¿Estaría incluido el Instituto Electoral? No está incluido el Instituto Electoral en razón de que el Instituto Electoral sí decidió generar un ajuste en su presupuesto a la baja en este año 2020. ¿De dónde se deriva esto? Justamente se deriva, ahí está el centro del tema, tiene que ver con nosotros realizamos una reforma en el mes de septiembre a la ley de austeridad. Y dentro de esta reforma facultamos a la Secretaría de Administración y Finanzas y al Gobierno de la Ciudad de México a realizar ajustes presupuestales a la baja en caso de emergencias para las dependencias, las secretarías y las alcaldías. Para el caso de los órganos constitucionalmente autónomos, la facultad solamente consistía en solicitarlo. Si los autónomos no lo consideraban procedente, el gobierno de la ciudad no podía realizar el ajuste de manera directa, tenía que hacerlo vía iniciativa ante el Congreso Capitalino y el Congreso Capitalino determinar si era viable o no el ajuste a la baja. En esa etapa estamos. ¿Qué sucedió con el caso del tribunal? Que realizaron ajustes sin contar con la autorización del propio tribunal. Entonces, ahora el mecanismo legal que existe en la ley de austeridad es que el Congreso Capitalino debe de analizar esa situación en la cual nos encontramos, que es una situación atípica, una situación de emergencia,
que requiere pues el ajuste presupuestal en todos los órdenes de gobierno de la ciudad. ¿Habrá algún diálogo con ellos? ¿Un convencimiento? Ha habido diálogo, hemos tenido la oportunidad en la Junta de Coordinación Política, inclusive de tener sesiones de trabajo virtuales, en donde hemos escuchado a todas las personas que forman parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México y hemos entendido justo este proceso. Ellos también, para efectos del 2020, inclusive para efectos del 2021, se generó un ajuste a la alza en sus presupuestos. Las elecciones en una ciudad como la nuestra son elecciones caras, pero también es necesario garantizar mecanismos que nos ayuden a fortalecer pues, la participación ciudadana y la democracia en una ciudad como la nuestra, la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir de manera libre a sus representantes. Entonces, el instituto en función de la última elección, la correspondiente al 2018, tuvo un presupuesto de 2.020 millones de pesos. Para efectos de la elección que está programada para el 2021, se asignó un presupuesto de 1.586 millones de pesos. Entonces, bueno, con la posibilidad de que, en caso de que se requieran mayores recursos, pusimos un transitorio, un artículo transitorio que permite que la Secretaría de Administración y Finanzas y el Instituto y también el Tribunal puedan, a través del diálogo, generar mecanismos de ajuste presupuestal en caso de que sea necesario. Ahora, ha habido algunas voces por ahí que señalan que esta legislatura no ha sido lo productiva que debió haber sido, que tiene muchas cuestiones que no se han resuelto y que está dejando cabos sueltos. ¿Cuál es el balance que usted hace de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad? Ha sido una legislatura muy intensa, una legislatura con mucho trabajo en favor de todo este nuevo diseño constitucional que existe. Hay una reingeniería institucional de la Ciudad de México. Partimos por primera vez del hecho de contar con una constitución, ya no un órgano estatutario, ya no una disposición limitada en el ámbito legislativo, sino que ahora asumimos facultades plenas, inclusive ahora somos parte del poder constituyente, lo cual siempre había estado negado a la Ciudad de México. Ahora hemos tenido la oportunidad de emitir nuestra opinión, nuestro voto en las reformas de carácter constitucional, que no han sido menores, que son temas fundamentales, y que era verdaderamente increíble que una ciudad como la nuestra no tuviera una voz dentro del poder constituyente. Ha sido un congreso intenso, un congreso que ha generado un proceso de trabajo legislativo también plural. Esa parte es importante decirla. Las principales leyes de la ciudad, las que tienen que ver con seguridad ciudadana, las que tienen que ver con la fiscalía, las que tienen que ver con la ley orgánica del propio Ejecutivo, de las alcaldías, del propio Congreso, las que tienen que ver con temas y elementos centrales, el propio paquete económico en los 3 años, ha contado con una votación superior a los 50 votos. Significa que hay un trabajo de diálogo de forma plural que integra. No es solo una mayoría de la que yo formo parte del grupo parlamentario de Morena, que somos 34 personas legisladoras, sino que hemos tenido la posibilidad de abrir el diálogo con otras fuerzas políticas que han decidido votar de manera diferenciada, pero que nos ha dado la pauta para que los principales ordenamientos jurídicos cuenten con el respaldo y una legitimidad que es necesaria. En una ciudad como la nuestra no puede existir una sola voz. Todos tenemos derecho, el derecho a disentir es clave. Entonces me parece que ha sido un congreso intenso. Todos los postulados que marca la Constitución de fechas han sido atendidos. En algunos desfases de tiempo, como el caso que acabamos de aprobar de la dirección del Instituto de Planeación Democrática, pero ha sido atendido. Todavía tenemos algunos otros elementos pendientes que tienen que ver con la situación laboral, que tiene que ver con algunos ordenamientos jurídicos que todavía tendremos la oportunidad de poder concretar en el segundo y último periodo ordinario del tercer año de ejercicio legislativo.
¿Cómo ha sido la relación con los otros partidos políticos que integran el Congreso? Bueno, en mi caso ha sido positiva, ha sido de diálogo, ha sido de escucharnos, de tener la pauta y la posibilidad de construir. Yo reconozco que eso nos ha brindado la posibilidad en todo momento de tener un diálogo con el PRD, un diálogo con Acción Nacional, con el PRI. Por supuesto que con las compañeras y compañeros que de entrada Morena llega en alianza o en candidatura común, como es el caso del PT o del PES, ha habido un diálogo positivo. En el caso del Verde ha sido una sorpresa positiva. El no solamente trabajar en función de diversos temas, sino que tener coincidencias en algunas de las principales reformas también que han tenido impacto en favor de el medio ambiente en una ciudad como la nuestra. ¿Qué queda pendiente para el último periodo ordinario? Bueno, todavía por supuesto que tenemos la posibilidad de seguir abonando en temas relacionados, particularmente me parece que debemos de seguir centrando el esfuerzo en el ajuste del marco normativo en favor de la eliminación de las brechas de desigualdad que todavía existen en niñas, adolescentes, mujeres, poder generar mecanismos que nos ayuden a revertir los mecanismos de violencia que todavía existen en una ciudad como la nuestra. Me parece que es muy importante que además podamos revisar todo este marco jurídico que tiene que ver con las alertas de género, que tienen que ser diferentes, que tienen que generar resultados distintos y que tienen que ver también con la posibilidad, no nos sirve de mucho que tengamos funcionarias o funcionarios que se capaciten en materia de perspectiva de género si no se apropian del conocimiento, si no lo asumen. Pueden ir a un curso, pueden ir a un taller, pero si no lo entienden, si no lo integran a su día a día, a su vida, no cambia. Entonces necesitamos poder avanzar no solamente en la capacitación, sino en el entendimiento, en la apropiación de los temas, ¿no? En ese tema, yo creo que, o sea, coincido con usted en que no nada más es el que tomen un curso o el que se legisle, sino que son cuestiones que tienen que bajar más allá con la población, que el varón que golpea debe de entender de alguna manera que no lo debe de hacer. ¿Cómo hacer que la legislación, que lo que puedan aprender los funcionarios verdaderamente permee hasta donde están ocurriendo estos hechos? Justo ahí el tema es la importancia de cómo el derecho se vuelve un factor de transformación cultural, de transformación social, porque lo que se busca es justamente eso, mandar un mensaje poderoso desde la transformación legislativa, pero que tiene que bajar, que tiene que llegar a cada casa, que tiene que llegar a cada persona, a mujeres, a hombres, a mujeres, a todas las personas con la posibilidad de poder entender que tenemos los mismos derechos y que bajo ninguna circunstancia puede haber un sometimiento o un dominio o una impunidad en la generación de agresiones. Entonces, sí tiene que ver con la transformación social, tiene que ver con la transformación cultural. El derecho juega un papel importante. El Ejecutivo juega un papel importante con la generación de sus políticas públicas. Creo que el judicial tiene que jugar su parte. El judicial tiene que ayudarnos a evitar estos índices de impunidad en la presentación de las denuncias. Podemos avanzar en el ánimo y en el sentido de que la población denuncie. Está muy bien. Que tenga el acompañamiento de las abogadas victimales, está muy bien. Pero ¿qué pasa en el último de los eslabones? Cuando se llega ya ante un juzgado. Tenemos que avanzar para que los juzgados tengan la garantía y la obligación absoluta en todos los niveles de primera instancia y hasta las últimas salas revisoras de que juzguen con perspectiva de género. Ese tema es fundamental. ¿Y qué se requiere? Justo requiere tener un proceso de entendimiento distinto, de ajustarnos inclusive al marco jurídico internacional al que estamos obligados, de entrada estamos obligados como nación cuando se ha suscrito o cuando se ha ratificado, pero no necesariamente significa que llegue a cada juzgado de cada estado de nuestra república, ¿no? Entonces estaríamos pensando en que habría que acabar con la impunidad, o sea, acabando con la impunidad podrían descender realmente los niveles de violencia
hacia las mujeres, hacia los niños, los Si adolescentes. seguimos manteniendo niveles de impunidad superiores al 97% de las denuncias que se presentan, difícilmente vamos a poder tener resultados. Entonces, por supuesto que la impunidad es uno de los flagelos principales, así como lo es el de la corrupción, donde hay una afrenta directa desde el presidente de la República y que dice que es de arriba para abajo, y que ha sido parte permanente de sus postulados, del discurso, de la acción pública. También en el tema de impunidad tiene que ser desde arriba hasta abajo. Tiene que mandar mensajes claros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación a mí me parece que ha empezado a mandar mensajes importantes que tienen que ver justo con juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, y es de ahí para abajo, para que todos los órganos que forman parte del judicial también se sumen a este proceso. Si vamos logrando que en la comunidad, en el territorio, se sepa que una mujer denunció y que una mujer fue atendida y que tuvo la capacitación, que tuvo el acompañamiento del Ejecutivo, pero que además logró una sentencia en contra de su agresor, vamos a tener resultados diferentes. Al hecho de pensar que una mujer fue agredida, que tuvo una atención en políticas públicas, pero que el agresor sigue en la calle sin tener ninguna restricción ni de acercamiento, ni de violencia, en todas las modalidades de violencia, ¿no?, que reconoce la ley de acceso. Sí, con la posibilidad de que vuelva a ser víctima del mismo agresor, ¿no? Exactamente. Hemos tenido casos así, incluso aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, en el propio... Fíjate que un tema importante en donde participó el legislativo, en la ratificación de los magistrados, que antes era casi un mero trámite, ¿no? Era el judicial mandaba sus propuestas y el legislativo aprobaba, levantaba la mano. En esta ocasión, bueno, pues debo decir que no, que en el caso del Tribunal Superior de Justicia hay casos de 2 magistrados donde había señalamientos directos, inclusive en un caso había un proceso de divorcio, un proceso de violencia en contra de su esposa y de sus hijas menores, y la determinación del Congreso, que es la primera vez que es un Congreso paritario, fue decir no a ese nombramiento, y no a otro nombramiento, y no a otro nombramiento, y a otro. Entonces, me parece que desde el Congreso también el hecho de que sea un Congreso paritario va mandando mensajes políticos interesantes. En el tema de armonizar las leyes que tenemos con la Constitución, nuestra Constitución ya, ¿cómo vamos? Bien, ya hemos comenzado diversas legisladoras y legisladores a presentar iniciativas justamente con esa intención. ¿Qué significa armonizar? No es solo ajustar el nombre, de cambiar lo que dispone el estatuto y cambiarlo por lo que dispone la Constitución, sino ajustar todos, como bien dices tú, todos los principios que nos marca ahora la Constitución, porque la Constitución es un nuevo pacto social de quienes habitamos la Ciudad de México. Y ahí se marcaron postulados, principios, valores, muchos de ellos muy positivos. Hay otras partes de la Constitución no tan positivas, pero en materia de derechos, de atención de población prioritaria, me parece que es clave, porque tienes que ajustar lo que marca el modelo jurídico que teníamos en la Ciudad de México. No tenía necesariamente ese nivel que se alcanzó en la Constitución de principios o de postulados que inclusive están ajustados a un marco internacional. Entonces, claro que la armonización legislativa de todas las leyes secundarias es importante. Ajustar desde la ley de vivienda, que hemos realizado ya ajustes en ella para poder señalar que no solamente 1 o 2 sectores de la población tienen derecho a la vivienda de interés social como prioridad. Si la Constitución nos marca más de 10 grupos, más de 11 grupos de atención prioritaria, todos deberían de tener acceso a esa posibilidad en la misma condición. Jóvenes, mujeres, hombres, población LGBTTI+, en fin, creo que todos y todas tendríamos que tener derecho a acceder en las mismas oportunidades y condiciones a los derechos que marca la Constitución. ¿Se puede hablar de un porcentaje de avance en este tema?
No necesariamente se puede hablar de un porcentaje porque el marco jurídico de la ciudad es muy extenso y hemos ahora realizado incluso ajustes donde hay algunas 3, 4 leyes que se ajustan a una sola. Tuvimos una etapa legislativa en la Ciudad de México de 21 años en donde lejos de reformar, por poner un ejemplo, la ley de desarrollo social, se generaban leyes casi por programa social. Ujú. La ley de útiles escolares, la ley de comedores comunitarios, la ley de apoyo barrial, la ley de, Ujú. no sé. Y todos esos ordenamientos jurídicos, lejos de ayudarnos a que se difundan de mejor manera, en realidad formaban parte de la política pública de desarrollo social y deberían estar en el área de desarrollo social para que también como población pues accedamos a la información de mejor manera. Una comunidad que no conoce sus derechos no los ejerce. ¿Y cómo vamos a conocer nuestros derechos si nos ponen más de 200 ordenamientos jurídicos? Entonces, ahora hemos realizado un trabajo que tiene que ver con la posibilidad de, a ver, cuáles son las leyes que tocan los mismos temas, por qué no vamos trabajando en ajustarlas a un solo marco jurídico, que sea mucho más accesible para la población, más de inmediata apropiación, ¿no? ¿Algo que quiera agregar, diputado? Pues que estamos en el tercer año legislativo de trabajos, hay mucho por hacer. Creo que la población tiene que poner atención en el trabajo de sus representantes populares. Creo que hay que poner mucha atención a quiénes son para saber también cómo están votando, cómo están participando en las decisiones que nos afectan a todas las personas que habitamos la ciudad. Que nos incorporemos a procesos donde conozcamos su trabajo, sus actividades y que tengamos la oportunidad de fortalecer pues la democracia participativa en una ciudad como la nuestra. Muy bien. Diputado José Luis Rodríguez, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Marta. Ha sido un gusto. Igualmente.